Amigos, ¿vamos a ver un nuevo episodio, o prefieren un juego de muerte? Mierda. El pequeño superdotado que no pudo hacer una acrobacia. El payaso rápido como Flash. Hamburgarito de tu cara, te voy a matar, pendejo. La pelea más épica de Japón. Pendejo gafo de bilucho. Y cuando el obeso se desdensa, la cachondez llega al instante. Así que sigan avanzando, cierren para que no se metan los creepers, háganse una paja, porque empieza el próximo episodio de 1000 maneras de morir. Wow, las historias que se presentan en este programa son 100% reales y totalmente gráficas. No se cambiaron los nombres para proteger a los fallecidos mostrados en Express. Así que no intenten nada de lo que aquí se muestra. Ya, perros. La muerte está en todas partes. La mayoría tratamos de evitarla, pero otros no se pueden salir de su camino. Cada día enfrentamos una batalla contra los gérmenes, toxinas, vidas, enfermedades venéreas y catástrofes. Hay muchas maneras de morir, y el hecho de que sobrevivamos es solo por subnormalidad. Porque cada día que vivimos, nos enfrentamos a 1000 maneras de morir, lo cuento. Hiko era un chico burgués que disfrutaba de sus juguetes sexuales y sus riquezas obtenidas del trasero de su madre. Jajaja, solo falta poco para completar mi colección de consoladores marca Reality Kings 2008 XDR. Vamos, pelotita, no pares de botarme. Pero también era conocido como el burgués más rompebolas de Puerto Ordaz y de todo el estado Bolívar. Pendejo gafo, ahora sí te descalabro las nalgas faciales. No seguro me es mejor te presto mi cojón de mandingo con el traje de Power Ranger pornográfico. La burguesía es la clase media acomodada, en el que el estereotipo de burgués adolescente es presumido, egoísta, y en el mayor de los casos un hijo de 1000 perras. Más tarde el señor Carnita llegó a cobrar la renta en el condominio, pero le pidió al chamo y a Hiko a que lo ayudaran a sacarse el zapato para estar aliviado. Bueno, Hiko, vamos a ayudar al señor Carnita. Dale, chamo, ¿y está listo, señor Carnita? Estoy listo, Hiko y chamo, vamos rápido, oh, que me duele. Aquí vamos en 3, 2, 1, mierda. Ah, pero qué mierda. Oh sí, Hiko, dale más, no vale que rico coges, dale más mi cachetón hermoso. Guau, me excito. No puedo respirar. No respiro. Aire. Mierda. Me corro. El señor Carnita, al sufrir del síndrome de dolor a coger, sus instintos sexuales aumentaron bastante al punto de aprovecharse de Hiko para calmar sus deseos sexuales. El síndrome de dolor a coger es una condición en el que el paciente, luego de aliviarse de un dolor, el deseo sexual aumenta considerablemente y para calmarlo se requiera masturbarse o tener actividad sexual. En este caso el señor Carnita, al pesar 500 toneladas, obstruyó la respiración a nuestro burgués de cachetes grandes, murió de asfixia masiva instantáneamente. Hiko nunca completó su colección de consoladores. Pero sí tuvo su último orgasmo pesado. ¿Qué te parece, Hiko? Clarence Kick Butowski era un chico de baja estatura pero con buen paquete entre las piernas que se dedicaba con amor al riesgo y a la acrobacia. Mierda. Joder, Kick, te encuentras bien, negro. Solo me aplasté un poco en las bolas. Las acrobacias son cosas que nos sorprenden, ya que no son cosas de ver todos los días para una persona dedicada a hacer tareas normales o perezosas. Cuando sea grande me convertiré en un gran campeón acróbata como Sportacus Wasi. El próximo reto de Kick era bajar la colina del muerto, lugar conocido por matar a miles de acróbatas a lo largo de la historia de Meadowbrook, Massachusetts. Ahora bajarás en 3, 2, 1, ya. Kick bajó la colina más rápido que un automóvil de Rápidos y Furiosos en búsqueda de prostitutas de un barrio de Los Ángeles. Pero cuando alcanzó el punto de expectativa, todo salió muy mal. Ustedes, mis pequeñas rosas, las usaré esta noche de sexo con Roxana, hijas de puta, y verga. Oye, Kick, estás muerto y desnudo. A continuación, un servidor de Satán busca reclamar su trono. Y termina mal.
Y, un bribón aprende que a McDonald's nunca se le roba. Brujería. La relacionamos normalmente con lo oscuro y lo demoníaco, pero también con lo forzadamente sexual sin perder ese toque extravagante. Y tal vez se pregunten, fanáticos de mil maneras, ¿es posible convertir lo altamente satánico en algo que no debe ser? Pues sí. Kim era tierno y adorable, pero fue anteriormente un rey demonio que tenía su propia legión y un castillo lleno de sucubus solo para él. Ahora solo es un mono de peluche que ni caga del susto a nadie. El uso de magia trae variadas consecuencias, hay que saber manejarla cuidadosamente bien para no cagarle en nada ni traer consecuencias, como tener tetas de Mia Khalifa siendo un hombre, o en este caso, un rey demonio que se volvió un mono de peluche que da risa. Pero Kim siempre buscaba reclamar lo suyo, siendo un adicto a las ofrendas, coronas y demás lujurias que un rey o gobernante podría tener. Oh sí, háganme ofrendas, hijos de puta, aquí llegó su rey de los demonios y si no me hacen caso los voy a matar a todos, ¿oyeron? Jajajaja. Ese día se presentaba una pelea de brujas frikis entre Luz y Amity. Kim se enojaba si alguien no apoyaba a Luz. Vamos Amity, dale que tú puedes ganarle. Oye cerdo hijo de puta, o apoyas a Luz o me chupas la verga como tu rey, pero me voy a la mierda. Ya. Este rey tuvo una muerte muy dolorosa. Al caer sobre unas espinas largas y gruesas, terminaron por atravesarle los órganos vitales produciéndole un sangrado masivo. Esta es sin duda alguna, una de las peores maneras de morir que existen, la verdad. Satán al parecer está decepcionado por Kim. Tuvo que haberse puesto una túnica más pequeña. Jajajaja. No hay nada como un día de descanso con un almuerzo de McDonald's. Qué rica hamburguesa, voy a ser el nuevo iluminado 7. Mis hijos son los más virtuones de Australia XDDD. Oh, este día se nota va a hacer hedor para esta feliz familia australiana. Hola, soy Hamburglar y les voy a robar el combo de Maumierda Pero descuiden. Hay alguien que nos puede salvar el día. Hola, soy Ronald McDonald y soy el puto héroe de esta historia, jajaja. Permítanme, hijos de perra. Hamburglar, hijo de puta, te voy a matar, Atrápame, pendejo. si puedes, jajajajajaja. Y tu pendejo, ¿qué mierda me ves? Quítate, gordo diabético. Alto mierda. No, por favor no me mates, déjame ser libre como un pájaro. Un sangriento combo le esperó a Hamburglar. Hamburglar sufrió mucho daño tanto craneal como cerebral. Perdió mucha sangre y se quedó sin comida para tragar. Hamburglar era un desgraciado delincuente que buscaba comida. Al final Ronald le dio una lección que le costó la vida. Perdón, pero se lo merecía el hijo de puta. Estás bien demente, Ronald de mierda. ¿Y usted no se lava las tetas, puta? A continuación, ser un caballero del zodíaco en los años Showa en Japón, nunca fue tan doloroso. Y, si la naranja quiere ser tu amiga, la muerte te esperará pronto. En 1986 en el Coliseo de Yokohama, Japón, se presentó un enfrentamiento que los nipones nunca olvidarán. La pelea entre Seiya, el santo de Pegaso, y Shiryu, el santo de Dragón. ¿Preparados? Comiencen a pelear, cabrones, coño de madres ya. Ahí te va mi saltito cachondo, Shiryu, hijo de puta, te voy a romper el culo. Ajajaja, no me hizo nada, Seiya de mierda, gracias a mi escudo de dragón, toma. Estás por pendejo, gato de mi lujo. Mi pecho, me sangra la boca, no. Joder, no puedo levantarme y me muero. Me dio escalofrío en la concha. ¿Pero qué pasó? Veamos qué sucedió.
Shiryu golpeó a Seiya en el estómago tan fuerte que terminó por sacarle todo el aire, matándolo al instante. Cuando una persona de fuerza normal golpea a alguien en el estómago es posible sobrevivir recuperándose poco a poco. En cambio, si la fuerza recibida es sobrehumana, todo el aire de los pulmones puede ser expulsado, aparte de provocar sangrado por la boca. Nuestro joven guerrero murió de una asfixia muy dolorosa y por estar haciéndose el muy hijo de perra. Seiya pudo haber ganado el premio al mejor caballero de bronce. Ahí te va mi saltito cachondo Shiryu, hijo de puta. Pero tiene la oportunidad de ganar al mejor subnormal muerto. Felices pajas en el cielo, Seiya. Minecraft, qué fuerte te metió el huevo en la caja, jajaja, xddddd. Hola señor Cuadrado, mira que me comí un cerdo y fabriqué mi propia empresa de mierda. Naranja era el fastidio en persona. Aunque para sonar mejor, era el fastidio hecho fruta. Mis amigos y todos mis conocidos dicen que soy molesto, sas y que teníamos sexo hardcore en público, sas, porque soy pajero, drogadicto y adicto al sexo y esas cosas. Pero al final todo me vale puritita verga lo que dicen. Pero cuando Steve llegó a casa. Pero qué mierda. Muy buenas criaturas del señor, jajajaja. Oye Creeper Naranja, ¿por qué no me dejas de romper las bolas? ¿Te vas a la mierda? Me traje a mis compas para que hagamos tremenda rumba arrecha. Pero qué cabrones gilipollas, espera. Si no tienen pies, ¿cómo entraron aquí? La puerta estaba más abierta que el culo de Doña Crotica. Creepers. La mordida de un creeper es más potente que la de un cocodrilo, y al ser varios entre todos le arrancaron toda capa de su skin incluyendo sus órganos. Nuestro Steve murió de una forma muy grotesca. ¿Por qué las empalazorras no tienen las putas? A la próxima, en una atracción de horror, ¿les gustaría jugar a un interesante juego mortal? No se vayan. Mierda. Van a ver lo fuerte que soy, no soy comparable con Superman XD2. Una familia que se organiza para un evento de horror, oculta una enemistad mortal entre Kurt y la mascota el señor gato. Ver esta hermosura me da ganas de asesinar al señor gato, muajajajaja. Tener un nuevo miembro en la familia también puede traer enemistad con uno de los miembros. Esto puede ser porque es más consentido, haciendo sentir al afectado como inservible o inexistente para los demás miembros que se ocupan de integrar al nuevo miembro. Esa noche la expedición horrorífica en la casa del canje empezó muy aburrida, recibiendo críticas negativas al principio por parte de los visitantes. ¿Por qué las empalazorras no tienen las putas? Ya sé por qué carajos. Mierda. Deme la sombrilla. Pero me cago en estos carajitos. Salvados todos. Y ahora no dejen de avanzar. Vamos que no tenemos mucho tiempo y no me jodan más pendejos. Ay, Cup, como te amo, me salvaste, luego te hago. Sí, después joder que no hay tiempo. ¿Por qué no me funcionó este gran plan maléfico que siempre me salva? Las empalazorras son lanzas muy afiladas, al igual que con una katana un mínimo roce equivale a una herida producto de una caída en el suelo. Al final Cupidenis no les fue necesario buscar manera de asesinar al señor gato, porque con una trampa de empalazorras es más suficiente para deshacerse de una mierda mal hecha. Cupidenis al fin están en paz.